Estamos con Julieta Martino. ¿Qué hago acá a bordo eso? Sí. Bueno, me olvidé la pregunta. Julieta es una chica muy, pero muy trabajadora. Entonces ahora estamos en Estudio B. Para empezar. ¿Cómo es convivir y trabajar con tantas culturas diferentes? Es el hija de fútbol. Juli, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en el barco? Juli, contanos ahora qué... Hoy vamos a conocer la historia de una mujer argentina que vive y trabaja en un crucero. Bienvenida, Julieta Martino. Hola. Hola. Así es siempre, con esa sonrisa, es súper divertida. Bueno, ya en estos días nos estuvimos súper conociendo y ahora vamos a hacer que todos ustedes la puedan conocer. Juli, contanos, ¿qué haces vos acá en el Voyager of the Seas? Bueno, acá a bordo yo hago todo lo que sería entretenimiento, que va desde trivias, game shows, clases de baile, todo lo que tiene que ser como hablar con el pasajero y nada, hacer que disfruten de lo que es el barco y las actividades a bordo. Te vimos en muchas clases de Zumba. ¿Vos qué formación tenés de Zumba o de danza? ¿Tenés alguna formación? Bueno, con eso yo empecé en realidad a hacer las clases de baile a bordo del crucero Ah, bien. hace 2 años y después, nada, un compañero mío, mi exnovio, me dice sí, que deberíamos hacer la licencia de Zumba. Pues siempre cuando uno llama Zumba es como que viene más gente. Claro. Entonces ahí es cuando empecé a formarme un poco más en lo que sería Zumba y todo lo que sería la clase de Zumba. Perfecto. ¿Y cómo se te ocurrió aplicar para trabajar acá en el crucero? Bueno, todo empezó en realidad, yo estaba estudiando Derecho, después no era lo mío, empecé a estudiar cocina, no era lo, o sea, es lo mío, pero no era lo mío, y después me fui de vacaciones a un crucero. Y cuando estaba a bordo de ese crucero dije, ¿por qué no hacer esto, viajar el mundo, conocer y aparte divertirse en lo que sería el trayecto? Y ahí estaba en MSC en realidad, no en Royal todavía. Ah, Y yo empecé a aplicar por MSC. MSC lo que hace es te pide más idiomas que Royal. Y ahí, bueno, empecé a tener un poco más de tiempo de pensar, bueno, tengo el inglés, tengo el español, necesito un idioma más. Y empecé a estudiar portugués. Una vez que terminé con portugués, ahí dije, bien. bueno, aplico a MSC. MSC se tardó un poquito, entonces dije, bueno, aplico a Royal. Y así fue como empezó todo. perfecto. ¿Cuál fue tu primer barco? El primero fue Allure of the Seas, un grande, barco Bien. grande. ¿Y Pero qué- tenía otra posición. ¿Qué hacías? Ahí yo hacía face painting, que es como pintar las caritas de los pintar niños, la cara, sí. y globología. Ah, mira. Todo para, o sea, era como una posición entre medio de niños y adultos, y yo hacía todo lo que sería entre medio. ¿Y después pudiste solicitar cambiar la posición? ¿O? En realidad cambié por la pandemia. Ah, Entonces arranca la pandemia, cierran los barcos, esto fue 2019. 2020 cierran, me voy a casa. Cuando vuelvo en 2020 no trajeron más la posición de la pinta caritas y la globología porque era mucho el contacto, ¿no? contacto. Claro. Y ahí me dicen, bueno, vas a volver como una posición que se llama 6 feet squat, que en realidad lo que significa es como 2 metros de distancia Ah, o 6 era pies de jugar, distancia. claro. Y nosotros teníamos que hacer que la gente se quede, o sea, lejos Separada. de, claro, en distancia. Mantener la distancia. Claro, y después, bueno, sacaron esa posición y me dicen, bueno, te quedás como crew staff, que es la posición que yo tengo ahora. Ok, Que perfecto. ahora, bueno, se llama entretenimiento, Activity staff. Ah, Sí. Entertainment Activity Staff. Pero Claro. antes se llamaba crew staff. Ok, Pero como es muy general, porque en realidad todo el mundo es staff de un crucero, claro, la cambiaron a esta. perfecto. Y de todas las experiencias de todos los barcos, bueno, porque vos ya hace rato que estás en los barcos, ¿cuál fue la experiencia más rara o más exótica o, no sé, alguna experiencia distinta que hayas tenido? O sea, la experiencia más única fue la del crucero que dio la vuelta al mundo, Qué bien. que esas fueron 9 meses Uf. arriba del crucero. Y después ahí arriba, o sea, se vivió algo que no se va a repetir en ninguno de mis otros contratos. O sea, fueron 9 meses con las mismas personas, Claro, 700 personas, sí, 700 personas que eran las mismas. Después sí se subía gente y se bajaba, pero el crucero nunca estaba full, entonces es como que las relaciones que se crearon con esos pasajeros también fueron diferentes. Y hubo también muchos días de navegación en los que estábamos 700 pasajeros, 700 crew members. Eso creo que fue lo más loco, cuando era 1 a 1. O sea, era un barco para 3.000 personas, pero estábamos 1 a 1 pasajeros y crew O members. sea, había la misma cantidad de Exactamente. pasajeros, sí. Eso fue Bien. lo más loco y fue alrededor de África. Y lo bueno de que haya sido 1 a 1 es que teníamos mucho tiempo libre para
bajar en los puertos de Ah, África qué que uno bien. se imagina, bueno, no vuelvo más acá. Entonces creo que eso fue lo más loco. ¿Y cuál pasó? fue el país que más te gustó conocer? Mm, O los países, si no tenés uno. o sea, cada país tiene su cosita. El que a mí me gustó más de todos, pero porque me gusta la comida, es Italia. Ah, Italia, Pero porque son muchos puertos y en todos los puertos podés hacer algo. claro. Uno a veces como crew member capaz no tiene tanto tiempo para bajar, entonces cuando el puerto te brinda las cosas cerca, Claro, está perfecto. está buenísimo, Es lo sí. mejor. Entonces ese sería como, bueno, el mejor para hacer cosas, Italia. ¿Y el más exótico que visitaste El más hasta ahora? exótico diría Senegal. Senegal. Sí. ¿Qué hay en Senegal o qué Ahí, no hay? o sea, son ¿Por qué es puertos que todavía no distinto? están desarrollados mucho. Ok, O sea, llegás y ves realmente lo que es el país en sí. Claro. O sea, llegás y ves, o sea, la gente ahí y ves como la diferencia con otros países. exacto. O sea, que están más avanzados y otros que no. Y cómo con tan poco capaz la gente en esos países es feliz. Y en ese país habíamos hecho también un safari. Ah, qué Entonces lindo. pudimos ver animales, jirafas, elefantes. Claro. Entonces, claro, o sea, fue diferente. claro. sí, fue sí. Distinto a lo que estás acostumbrada. Y aparte países que nunca, o sea, no me voy a ir a Senegal de vacaciones. Claro. O sea, o capaz no lo tengo Quizás en mi no sabes, cabeza. pero bueno, claro. Pero, o sea, no son es un países que destino, están claro. exactamente. Entonces, esos serían exóticos. Después, uno de los mejores, Japón. Me sorprendió. Ah. Japón es espectacular. Y muy barato en el país. Entonces, puedes comprar muchas cosas. Ah, perfecto. Ujú. Sí. ¿Y cómo es tu vida en el crucero? O sea, dentro del crew, en lo que es toda la parte de atrás que nosotros no vemos. ¿Qué haces vos en tu tiempo libre? Si tenés mucho tiempo libre o no. Bueno, depende. Depende cuántos días es el crucero, qué tan bici estamos. Por ejemplo, cuantos más días hay, a veces estamos menos bici porque tenés más días para expandir las actividades. Claro. Y después cuando son cruceros cortitos de 4 y 5 días, tenés que capaz meter todo en esos 4 y 5 días. Nuestra posición, días de navegación, trabaja bastante. Ponele que 9, 10 horas, a veces 8. Igual comparado con otras posiciones, o sea, no es tanto. Claro. Pero son horas que están muy desparramadas durante el día. Entonces capaz trabajas a la mañana un poco, después a la tarde y después a la noche. Entonces es como que estás trabajando todo el día un Todo poquitito. el día, claro. Y ahí no te quedaría demasiado tiempo para vos. Sí, uno se encuentra. O sea, uno intenta conectar con esos momentos y el tiempo. Sí dormimos mucho cuando es el momento de tu break, aunque sea una siesta de 30 minutos, te haces una siesta de 30 mira. minutos. Porque también detrás de escena hay muchas actividades para el crew. Entonces uno es como que quiere encontrar el balance entre, bueno, trabajo, pero también hago algo con mis amigos. ¿Te divertís también? Sí, Como, sí. Como crew Hay te un montón de divertís. cosas para hacer, total. Sí. Bien. Y también tenés, bueno, hay como áreas para el crew, como el crew bar, donde es la cafetería del crew, entonces uno puede como desconectar en esos lugares. Y no hay ningún pasajero que te vaya a molestar. Y- Como cuando vas a un llame a comer. bueno, estos son ellos los que me molestan. Pero sí, es como el espacio espacio tuyo. Claro. Y a veces en algunos barcos el helipad, que es donde está el helipuerto, Sí. es solo para la crew. Entonces ese es como el lugar, el espacio, el aire libre en el que puedes estar y nada, puedes relajarte ahí. Perfecto. Sí. ¿Y cómo manejás esto de que ustedes no tienen vacaciones? O sea, perdón, no vacaciones, días de descanso en la semana. ¿Cómo manejás esto? Pues, por ejemplo, en el del mundo vos estuviste 9 meses Sin parar, sí. trabajando sin parar, sin un día de vacaciones. ¿Eso cómo lo manejás vos y cómo lo maneja tu cuerpo? Sí, es intenso. O sea, trabajar en un crucero es intenso. Yo siempre digo, ¿te gusta o no te gusta? Como que hay mucha gente que lo va a odiar y hay otra que no. Es intenso. Tenemos no días off, pero horas off. Claro. Y uno intenta en esas horas off porque tenés que hacer un balance, ¿no? Querés recorrer el puerto, pero también tenés que descansar. Entonces, no sé, si estás repitiendo muchas veces el mismo crucero, vas a, en vez de bajar en Cozumel todas las veces, vas a usar esas horas para descansar. Ok, claro. Entonces, los momentos, como no hay esos días off, los momentos de descanso realmente los usás. No sé cómo explicarlo. Como que, Sí, se entiende. y el cuerpo, al estar tan activo, como que en el momento que descansas un poco, capaz necesitas hacer algo. O sea, a mí me pasa que voy a casa y capaz una semana está bien relajado, pero después sentís como que necesitas algo para hacer.
Claro. Porque es todo el tiempo como una... como que acá estás súper Sí, activa todo el tiempo. todo el tiempo haciendo algo y sentís Ujú. que estás haciendo nada. Sí, es como estímulos constantes y después cuando no haces te sentís como, bueno, algo falta. Es raro. No, yo no creo que es algo para hacer toda tu vida, a no ser que hagas una carrera a bordo, que hay un montón, Sí. o que tengas un objetivo. Si es para un tiempo, yo ahora, bueno, tengo 27 y lo voy a hacer como por capaz unos años más, pero sí siento que en un momento tu cuerpo te va a pedir descansar. Descansar. Ujú, sí. Estamos de nuevo con Julieta Martino, acá en el Voyager of the Seas. Tuvimos que cambiar de locación porque Julieta es una chica muy, pero muy trabajadora. Entonces ahora estamos en Estudio B, que ella tiene que estar acá en la puerta haciendo pasar a la gente, que están los laser shots para que todos entiendan. Y bueno, vamos a continuar acá la entrevista mientras ella pueda y no tenga que atender a los chicos que vienen a jugar. Juli, Sí. contanos. No sé si te acordás más o menos de lo que fuimos hablando. Sí, un montón. Bueno, contanos cómo es un día típico de trabajo tuyo. Bueno, Desde que te despertás, todo el Todo. día contando. Ok. Pero usualmente arranco en los cruceros, en los días de mar, con una clase de baile. Usualmente en todos los barcos hacen las clases de baile bien temprano. Bien. Y yo tengo la licencia de Zumba, entonces en casi todos los barcos, en la medida de lo posible, soy yo la que hace las clases de baile. Las mejores, voy a decir, y la gente lo ha dicho, todas me han dicho, Julieta es la mejor, pero bueno, paréntesis. Verdad. Continúa. Después de eso, bueno, casi siempre hay como un break bastante largo, a no ser que sea que tengo que hacer algo urgente, hay un break largo para poder bañarme, bueno, almorzar y todo. Y después por la tarde puede ser que haya trivias, otros juegos en la piscina como belly flop o... Usualmente son mayoritariamente trivias, porque acá en Estados Unidos o bueno, en el mundo en sí, en Royal Caribbean se utilizan mucho las trivias. Después hay otro break a la tardecita y después a la noche volvemos para hacer lo que sería game shows o si hay fiestas. Pero arrancamos a eso de las 9, de 9 a 10 por ejemplo la clase y después volvemos a eso de las 12, 1 del mediodía hasta las 3 de la tarde, 4. Depende, o sea, todos los días lo que tiene nuestra posición es que cambia mucho. Cambia, claro. Pues son diferentes actividades y vos tenés como que saber hacer un poco de todas y ahí va cambiando lo que haces. Pero casi siempre se divide entre 3. Noche, mañana, tarde y después tenés como los 2 breaks para cenar y almorzar. Nosotros siempre te vimos en los juegos que sos súper desenvuelta. ¿Siempre fuiste así? Sí, desde chiquita. Ah, bien, se nota. Bueno, si miran de Argentina, yo vivo en Avellaneda y yo iba a la parrilla Altano. Sí, que no lo conoce. Solía subir arriba de la mesa a bailar y etcétera. Bien, o sea que vergüenza cero. Video, ¿no? Vergüenza cero. No. Siempre. Cuando fui adolescente un poquito más de vergüenza porque uno empieza, pero sí, cero. Y todo lo que vos aprendiste, eso, ponele lo desenvuelta, ya lo tenías. Pero el resto de las cosas, ¿te enseñan acá? ¿Cómo hacer una trivia? ¿Cómo hacer un juego? ¿Cómo hablarle a los pasajeros? Sí, o sea, uno lo de las trivias y juegos siempre lo aprende en sí. Lo que haces uno al principio es como el shadow, que sos la sombra de otra persona que estuvo hace mucho. Ok. Entonces vas viendo qué es lo que hacen ellos y después vos copias. Como que tenés un mentor, ponele, o algo así que te va explicando. Y arrancás. Pero eso en el trabajo, o sea, ya empezaste a trabajar. O sea, no es que tenés un training o un entrenamiento antes, aparte. Es durante. Ok. Y ahí, bueno, haces lo que serían, arrancás con las trivias, que es como lo más fácil, y después vas como aumentando a, bueno, los game shows, que son como más multitudinarios, más gente. Clases de baile, por ejemplo, Zumba no te lo enseñan, pero sí vas aprendiendo los line dance, que son como los famosos. Porque bueno, viene gente, así que esta entrevista va a ser así, media típica. ¿Cuántas horas más o menos trabajás por día? Bueno, sabemos que vas cortando, pero sí. Más o menos sería. Más o menos son entre 8 a 11 horas, depende mucho del día. 8 a 11, si es día de puerto, yo diría 7, 8, pero nunca pasamos las 12 horas. Bien. Sí, nunca. ¿Y el tiempo que vos te queda de descanso, te alcanza como para hacer tus cosas, dormir y recuperarte? O sea, alcanza si uno lo sabe cómo manejar, por ejemplo, ¿no? Uno puede irse a dormir temprano, a la hora que termina, y vas a dormir tus 8 horas diarias. El tema es si vos también querés tener lo que sería la vida social
o, no sé, hacer otras cosas, capaz esas 8 horas diarias se van a recortar. ¿Por qué? Pero porque uno también lo eligió. Claro. Sí, por ejemplo, mi primer contrato, capaz las horas de descanso no las usaba tanto. Claro. Cuando uno no tiene más contratos, es como que elige en qué gastar esas horas de descanso y en qué no. Entonces, no sé, si hay una All Crew Party, que es cuando siempre hacemos todos los crew members, yo suelo ir, pero todas las noches. Okay. Juli, ¿cómo es vivir y trabajar con tantas culturas diferentes? O sea, ya sabemos que hay miles de nacionalidades en el barco, porque incluso jugamos a juego de las nacionalidades nosotros. Y ganaron. Y ganamos. Bueno, los hicimos ganar. No, mentira. Así que sabemos que hay como más de 150 nacionalidades distintas. ¿Cómo es trabajar con toda esta gente distinta y su cultura y sus costumbres? Sí, o sea, hay muchas culturas acá. Es desafiante, pero todos los países o culturas que vienen a trabajar acá es como que hay un reglamento, o sea, sin hablar, ¿cómo se dice? Es como un reglamento ya implícito. Implícito, claro. Eso. En el que como que se respeta y se sabe que está bien, vos capaz en India tenés estas costumbres, pero acá no las vas a hacer. Okay. Mismo nosotros Argentina o lo siguiente. No hay un manual de conducta que Royal les entregue a ustedes. O sea, hay manuales, pero de cosas como más importantes. Okay. Lo que sería conducta o cómo se lleva entre la gente ustedes. Entre nosotros, eso es como más implícito en sí. Okay. Sí, bueno, uno empieza capaz a tener amigos de todo el mundo. Bueno, ustedes saben, yo tenía un novio egipcio. Claro. Y es como que es loco, porque nunca te... O sea, conoces otras culturas muy bien. Sí, muy bien. Sí, o sea, conoces de todos los países y o sea, está bueno porque después cuando vas alrededor del mundo tenés como amigos en todos lados para decir, che, estoy en Egipto. Bueno, claro. Te recibe alguien, estás en Italia, te recibe otra persona. Capaz en Egipto ya no te recibe nadie. Ya no me reciben nadie. Sí, no, pero fueron 3 años muy lindos. Tengo que decir algo más de esa relación. No te vamos a poner en La compromiso. pasamos muy bien juntos, pero obviamente son culturas tan diferentes que o sea, llega un punto que a veces, bueno, se termina eso. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta? No te digo de trabajar en el barco, del barco. Puede ser de tu horario laboral, fuera del horario laboral. ¿Qué es lo que más te gusta o qué es lo que más disfrutás del barco? Creo que lo que más se disfruta es que todos los días son diferentes y que no hay como... O sea, todos los días estás haciendo algo nuevo. Y los días... no estás perdiendo ningún como día de tu vida en sí. Es como una aventura todos los días. También a veces, este crucero tuvimos un montón de días de navegación, entonces es como que capaz es más de lo mismo, pero cuando estás en países todos los días o cuando tenés puertos más seguidos, es como que sentís que... O sea, no hay un tiempo para el descanso en sí. Como que estás activo todo el tiempo, pero es un activo que está bueno. Como que sentís que no estás perdiendo ningún segundo. Ok, como que estás, disfrutando así. O sea, es cansancio, pero al mismo tiempo el disfrute de decir, bueno, todos los días son diferentes, todos los días te despertás en un lugar nuevo. Obviamente tenés que encontrar el balance, pero yo diría eso, de todos los días algo diferente. Ok, ¿y qué es lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta capaz es estar... También uno tiene la libertad, siempre es algo nuevo todos los días, pero no tener el tiempo como para decir me relajo, disfruto, en el sentido de que tu cabeza siempre está pensando tenés que volver al barco, tenés que... Claro. Estás como siempre activo con trabajo, más allá del disfrute, tu cabeza está como dividida en el trabajo. No sé, capaz estás afuera en la playa y tenés un montón de tiempo, tenés 5 horas, pero vos ya estás pensando, bueno, ¿a qué hora vuelvo? Claro, exactamente. Exacto. Eso capaz es lo que menos me gusta. Bien. Como que tu cerebro, y después cuando volvés a casa, tu cerebro sigue activo de esa manera. Okay. Entonces yo voy a mi casa y... cuando vas a Buenos como Aires, apurada, sí, camino apurado, todo apurado. Ok. Juli, ¿tenés pensado seguir a bordo de los cruceros más tiempo o tenés idea de hacer alguna otra cosa de futuro? Quiero hacer esto por... Bueno, yo ya estoy hace 5 años. Sí. O sea, 5, en realidad 3, trabajando. Quiero hacerlo capaz por 2 años más. Antes de los 30 no quiero hacerlo más. No porque no me guste en sí, pero porque quiero algo más normal para mi vida. O sea, uno a bordo hay una realidad y es que se pierden muchas cosas que pasan en casa. Y llega una edad en la que, no sé, mi hermano va a tener una hija, mi hermana terminó el colegio, empezó la facultad. Entonces es como que uno quiere estar para esos momentos. Y también yo creo que si no estás haciendo como una carrera acá en el barco, o no sos el capitán, que el capitán tiene que estar en el barco, no sé si estaría toda mi vida, pero por eso de querer tener una vida más normal y en tierra. Okay. Así que capaz 2 años más. Perfecto. Pero
Búsquenme en 2 años. Sí, probablemente sí. Vos siempre tenés mucho contacto con la gente, de hecho trabajás plenamente el 100% de tu tiempo con el pasajero. ¿Tuviste alguna vez alguna experiencia negativa o algún problema con algún pasajero y cómo lo resolviste? O sea, sí he tenido pasajeros que han venido a mí como malas maneras, pero yo no contesto mucho. Más allá de que me veo así como que puedo... Cuando estoy en el trabajo es como que... ¿Pero los ignorás? O sea, no ignorar, pero es como sí. Ok. Y después sí me queda en la cabeza, pero sí. Claro. O sea, no soy de contestar demasiado. Aparte, yo no... Cuando si quiero pelear me pongo media nerviosa. Yo lloro, entonces me pondré... Ay, no. Así que no contesto, sí. Está muy bien. Bueno, cada uno maneja las emociones. Claro, a su manera. Hashtag psicólogo. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Qué le recomendarías a una mujer o a cualquier persona que quiera o esté pensando en trabajar en un crucero? Diría que lo intenten, aunque sea un contrato, pero que no vengan con la idea de que es viaje y todo color de rosas. O sea, es trabajo, es también desafiarse uno a acostumbrarse a cosas que capaz, por ejemplo, compartir cabina con otra persona, espacios más chicos, encontrar los momentos en los que, bueno, distender su cabeza, pero diría que aunque sea un contrato, yo aprovecharía. Sí diría que, bueno, postulen a lo que ustedes quieran postular y que también vengan preparados en el sentido de, bueno, con el inglés y todo. Si acá se aprende un montón, pero por uno mismo para estar como cómodo y tener un buen rato acá, venir con un inglés más o menos que puedas conversar. No tiene que ser perfecto, o sea, yo también me equivoco un montón, pero que más o menos vos te sientas cómodo y decir, bueno, hablo y no tener miedo. O sea, acá todo el mundo te ayuda al principio y siempre va a haber alguien que te va a ayudar. Y así como venís, si te querés ir, no es que estás atado de manos. Sí, bueno, si vos renunciás tenés que pagarte tu vuelo, pero si cumplís el contrato, no. Si cumplís el contrato, te dan el vuelo y te vas el vuelo. Depende de posiciones. Algunas posiciones, el primer contrato tienen que pagarse el vuelo, pero otras no. Pero bien. Sí, te recomendaría que lo intenten. Yo diría, inténtenlo, pero vengan con la cabeza abierta de que, o sea, se viaja, se tiene tiempo libre, pero no es eso solo lo que pasa a bordo. No es un crucero pasajero. Exacto, exactamente. Bien, y última pregunta. ¿Siempre sos tan malvada o fue solamente con nosotros? Yo devuelvo lo que me dan. Esa es mi respuesta. Yo devuelvo lo que me dan. Ellos verán los videos, verán los malvados que son y yo devuelvo lo que me dan. Esa es mi respuesta. No, en serio. Hablando en serio, Juli, sos una mina genial. Ay, sí. Es el último día de crucero y estoy muy sentimental porque lo voy a extrañar mucho. No, gracias en serio, porque la verdad que nos hiciste un crucero súper divertido, sos súper carismática, divertida, tu risa súper contagiosa. Gracias. Y nos encantó este crucero y conocerte a vos. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ver en la Argentina. Sí. Ustedes van a estar en Argentina, así que muchas gracias. ¿Y capaz que en el Liberty? ¿Y en el Liberty? ¿Pero se van a quedar más tiempo? Sí, no sé. No. Gracias, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a todos. Bueno, esperemos que no me echen después. Para conocer un poco de tu vida a nuestra audiencia, que esperemos pronto se multiplique. Esperemos. Muchas gracias. Gracias, Abri, Mati. Gracias. Y nos estamos viendo. Gracias. Chao.